En 2025, las compañías europeas centradas en la producción de suministros, equipos y tecnologías militares han volado en bolsa. Sin ir más lejos, el índice Stocks de empresas aeroespaciales y de defensa europeas se revalorizó más de un 60% en los primeros 6 meses del año. Por supuesto, los masivos planes de gasto que se están aprobando en todo el continente están detrás de este fuerte despegue. Por su parte, las compañías de defensa de Estados Unidos también están en verde, pero su recorrido ha sido mucho más discreto. Medido en euros, su rentabilidad se ha situado en el primer semestre en torno al 9%. Nada mal, pero muy lejos del despegue vertical de las compañías europeas. Sin embargo, amigos, en el caso de esta industria en Estados Unidos, lo mejor podría estar por llegar. ¿Por qué digo esto? Pues eso es exactamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Os vamos a contar cuál es hoy por hoy la realidad del complejo industrial militar de Estados Unidos y por qué se avecinan grandes cambios. Así que, amigos, amigas, bienvenidos todos una vez más a Si lo hubiera sabido. Vamos con ello. Creo que nadie va a tener la menor duda. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las más fuertes, las más capaces y las mejor financiadas de todo el mundo. Con un presupuesto anual de casi $1 billón, el gasto del Pentágono supera al de los siguientes 9 mayores ejércitos combinados. Y es que, de hecho, las Fuerzas Armadas norteamericanas son un entramado tan grande que tiene presencia activa en los 5 continentes. Hablamos de una auténtica fuerza global. Sin embargo, hay algunos problemas. No es oro todo lo que reluce. La mayor partida del presupuesto militar de Estados Unidos, con mucha diferencia, es el gasto en personal, en soldados. Hablamos de que esta partida se come aproximadamente el 40% de todo el presupuesto para pagar salarios, pero también coberturas de salud y otros beneficios para los soldados en activo y sus familias. De hecho, cada año Estados Unidos gasta más en la atención médica de los soldados y sus familias que en la construcción de nuevos barcos. Y quizás lo más importante, como veremos, es que esta es una partida que crece año tras año y que cada vez pesa más en el presupuesto total. Luego, además, otra gran parte del presupuesto militar se destina a operaciones y labores de mantenimiento. Un nivel de gasto que, como os podéis imaginar, crece rápidamente a medida que el equipo envejece. Por supuesto, mantener bombarderos, cazas, barcos y portaaviones para que en todo momento estén preparados para el combate no resulta nada barato. Más aún cuando se hace un uso muy intensivo de este material por la gran cantidad de operaciones que Washington tiene constantemente en marcha. Porque esa es otra historia. Estados Unidos consume muchos recursos por mantener a sus fuerzas armadas casi constantemente activas. ¿El resultado? Pues que, entre unas cosas y otras, a la hora de la verdad, no queda tanto dinero para la compra de nuevos equipos militares y sobre todo para la compra de munición. Hablamos de menos del 15% de todo el presupuesto y a veces poco más de la mitad. Eso es todo lo que Estados Unidos destina a compras. Y ojo, porque aquí la guerra de Ucrania ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Por qué digo esto? Pues porque se han visto muchas carencias. La más clara de todas, pues veréis, la resistencia de Ucrania demanda más de 8.000 proyectiles de artillería por día. ¿Y cuántos producía el complejo militar industrial de Estados Unidos cuando dio comienzo la guerra? Apenas 14.000 al mes. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos, pero apenas ha llegado a los 40.000 proyectiles por mes y no será hasta 2026 cuando se alcancen los 100.000. Un salto importante, pero que seguiría siendo insuficiente incluso para cubrir las necesidades de Ucrania. Te quedarías despierto toda la noche si tuvieras idea de lo cortos que estamos de munición de artillería. Para colmo, las carcasas de estos obuses se fabrican con una aleación especial de acero que se importa en gran medida de países como Japón y Alemania, y luego se rellenan de un material explosivo que habitualmente es TNT, importado mayormente desde Polonia, lo que por supuesto hace que todo sea todavía más complicado. Digamos que hay muchas partes involucradas. En esta línea, en 2023, el Consejo Científico del Ejército, un órgano asesor independiente del Departamento de Defensa, expresó una clara inquietud
de que, llegado el momento, el país se quedará sin stocks. Estados Unidos podría no ser capaz de satisfacer la demanda de municiones que generaría un posible conflicto futuro contra un adversario de igual poder. Y por supuesto, no se trata solo de la artillería. Prácticamente ocurre lo mismo con todas las líneas de producción, desde drones a misiles, pasando por sistemas antiaéreos y antitanques. De hecho, a medida que los suministros son más complejos, la escasez de producción es todavía más intensa. Por ejemplo, en los ataques contra los hutíes de Yemen que cortaban el paso por el Mar Rojo, Estados Unidos gastó más Tomahawks solo el primer día de operaciones que todos los que compraron en 2024. La capacidad de producción del complejo industrial militar de Estados Unidos está por los suelos. Y por supuesto, esto tiene una explicación: el fin de la Guerra Fría. Cuando el 26 de diciembre de 1991 colapsó definitivamente la Unión Soviética, quedó claro que ya no tenía mucho sentido mantener toda la gigantesca maquinaria de guerra de Estados Unidos. Así que desde entonces se han producido muchos cambios. El presupuesto militar se ha reducido en términos de PIB. El número de grandes contratistas y proveedores privados pasó de 51 a 5. En total, casi 17.000 empresas han abandonado el sector y el número de trabajadores del complejo industrial se ha reducido a 1/3 de los que eran en 1995. Y aún más, el fin de la Guerra Fría supuso todo un punto de inflexión, un cambio de 180 grados en el enfoque militar predominante en Washington. El Pentágono apostó entonces por un modelo de fuerzas armadas totalmente diferente. Empezaron sobre todo a dar prioridad a la calidad en lugar de la cantidad. La idea es que las futuras guerras serían de corta duración, prácticamente operaciones relámpago en las que Estados Unidos impondría su orden en unos pocos días. Es decir, que la idea es que un pequeño número de ataques precisos contra objetivos críticos podrían hacer capitular rápidamente a cualquier adversario. Y de hecho, así es como las cosas han funcionado hasta que de repente nos hemos topado con la guerra de Ucrania. Y claro, la cuestión es que ahora en Washington se han dado cuenta de que tienen un problema, básicamente porque ante un gran conflicto, los arsenales americanos de armas clave podrían agotarse muy rápido y la capacidad industrial de reponerlos es muy limitada. Pero esta tampoco es toda la historia. Al tiempo que Estados Unidos gasta relativamente poco en munición y nuevos equipos, hay otro país que está haciendo exactamente lo contrario. ¿Recordáis que antes os hemos dicho que el gasto del Pentágono supera al de los siguientes 9 mayores ejércitos combinados? Pues esto es cierto, pero al mismo tiempo no nos cuenta toda la historia. Estas cifras que veíamos antes no tienen en cuenta las diferencias de precios que hay en cada país. Por ejemplo, lo que cuesta cada soldado o lo que cuestan los suministros. Y claro, como os podéis imaginar, un soldado chino cobra muchísimo menos que uno norteamericano. Y no olvidéis que el 40% de todo el gasto del Pentágono va a parar a salarios y beneficios laborales. Además, gran parte del gasto militar se camufla en otras partidas, lo que hace que los números oficiales sean sistemáticamente inferiores a la realidad. A ver, no es fácil estimar realmente cuánto dinero gasta China en sus fuerzas armadas, pero una investigación de la propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos estimó que si tenemos en cuenta los gastos ocultos y las diferencias de precio, el gasto militar en China equivaldría a unos 700.000 millones en Estados Unidos. Hace poco, el American Enterprise Institute hizo su propio análisis y llegó a un resultado muy similar. En ambos casos hablamos de un gasto equivalente superior a los 700.000 millones. Es decir, que en términos de desarrollo de la fuerza, China ya no está tan lejos de Estados Unidos. China está construyendo su arsenal militar y nuclear a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es todo. Además, como todos ya sabéis, China es una gigantesca potencia industrial. Fabrica prácticamente 1 de cada 3 productos industriales que se producen en el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras el complejo industrial militar de Estados Unidos está muy limitado, las capacidades de fabricación de China, llegado el momento, serían muchísimo mayores.
proveedores. Pensad tan solo en lo que ocurre con los astilleros y la fabricación de barcos. Actualmente, en las redes de comercio internacional hay unos 80 buques con la bandera de Estados Unidos en comparación con los más de 5.500 que tiene China. Mientras que en 2023 los astilleros del tío Sam recibieron 5 pedidos para construir nuevos barcos, los astilleros del gigante asiático recibieron más de 1.500 órdenes. Hablamos de astilleros civiles, detrás de los cuales hay una intensa red de proveedores de todo tipo que fácilmente podrían adaptarse a la producción militar en caso de conflicto, lo que ya no puede hacer Estados Unidos. Fijaos, si en los años 80 la potencia norteamericana tenía todavía unos 300 astilleros, hoy apenas cuenta con unos 20. Esto, de hecho, es también, en cierto modo, lo que está detrás de todo este discurso sobre la industrialización que está tan presente en Estados Unidos. Porque, claro, todo esto que os estamos contando tiene consecuencias. Por ejemplo, el Pentágono y muchos think tanks han hecho en los últimos años muchas simulaciones de guerra, empezando por un posible conflicto en Taiwán. Una de las más conocidas ha sido la que ha desarrollado el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Pues bien, los cálculos de esta institución estimaron que Estados Unidos se quedaría ya sin misiles antibuque de largo alcance en la primera semana del conflicto, lo cual, por supuesto, es un problema, que es lo que explica estas declaraciones del actual secretario de Defensa. Fijaos. En todos los juegos de guerra contra China, siempre acabamos perdiendo en los juegos de guerra del Pentágono. Según estas simulaciones que os estamos contando, durante las primeras 3 semanas de conflicto, Estados Unidos necesitaría gastar más de 5.000 misiles de largo alcance, una cantidad muy superior a su actual nivel de producción. Esto agotaría los arsenales de la Marina, pero también de la Fuerza Aérea. Además, a medida que las armas se han vuelto cada vez más complejas, sus tiempos de producción y habitualmente también sus sobrecostes se han disparado. Por ejemplo, entre todas sus fases, producir un misil antibuque de largo alcance puede llevar, y no estamos exagerando, casi 2 años. Lo que equivale a decir que incluso aunque quisieran aumentar rápidamente la producción, llevaría muchísimo tiempo entre preparar las fábricas y llevar a cabo ese aumento. Es decir, no es algo que se puede decidir de la noche a la mañana. Esto es, por ejemplo, lo que está pasando ya con los misiles Patriots. Desde que dio comienzo la guerra en Ucrania, muchos aliados de Estados Unidos han querido reforzar sus arsenales con este tipo de misiles de defensa antiaérea. Ahí, como veis, está, por ejemplo, España. Pues bien, la cuestión es que hablamos de órdenes que prácticamente equivalen a toda la producción de Estados Unidos. Y como Estados Unidos también está comprando, no hay capacidad suficiente para abastecer a todo el mundo. Resultado, un montón de retrasos y unos presupuestos absolutamente locos. Hablamos de que cada Patriot puede llegar a costar 13 millones de dólares. Y si tenemos en cuenta que se lanzan 2 interceptores contra cada misil entrante y que Rusia ha disparado más de 10.000 durante la guerra, pues es fácil que los números no salgan. La producción es pequeña, la demanda es muy grande y eso hace que los costes unitarios sean salvajes. Otro ejemplo, Estados Unidos ha estado disparando misiles aire-aire de rango medio AIM-120 con un valor unitario de más de $1 millón para derribar drones de fabricación iraní que apenas cuestan unos $50.000. Y la pregunta es, ¿por qué os hablamos de todo esto aquí en Si lo hubiera sabido? Pues básicamente porque todo lo que os hemos contado es algo que en Washington conocen muy bien. También como que la única solución va a ser recompensar el complejo industrial militar. Es decir, inyectar muchos más fondos en programas y contratos a largo plazo que anime a las empresas a incrementar su capacidad de producción a toda máquina. En otras palabras, que todo apunta a que el gobierno de Estados Unidos va a seguir incrementando su presupuesto y no lo contrario. Evidentemente, esto puede ser gasolina para las empresas de este sector, que como veíamos al principio del vídeo, se han quedado rezagadas frente a sus contrapartes de Europa. Hablamos de los grandes contratistas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics o Raytheon, pero también de otros muchos proveedores, entre los que ya podemos contar a muchas compañías tecnológicas, porque la guerra cada vez tiene más tecnología. Y aquí podemos encontrar tanto proveedores especializados como L3 Harris, como compañías más generalistas tipo Microsoft.
resumen, estamos ante lo que podemos considerar toda una megatendencia. En 2025, las compañías europeas han ido por delante, pero las norteamericanas probablemente la sigan el paso. Amigos, en 1940, el presidente Roosevelt dijo que Estados Unidos tendría que convertirse en arsenal de la democracia. Y un año antes del ataque de Pearl Harbor, el gobierno norteamericano se puso manos a la obra para cumplir esa misión. Y eso determinó el rumbo de la guerra. Hoy en Washington parecen querer recuperar ese mismo espíritu. ¿Los motivos? Exactamente los que hemos visto en este vídeo. Dicho lo cual, llegamos hasta aquí. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo piensas que terminará toda esta historia? ¿Dónde ves más potencial? ¿En Estados Unidos o en Europa? Cuéntanos cómo ves las cosas en los comentarios y, por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, os vamos a pedir que le deis al botón de like y os suscribáis a Si lo hubiera sabido, si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta pronto.